Bueno chicos, continuamos entonces con la clase, volvemos del recreo y vamos a retomar lo que la clase pasada no pudimos terminar bien, la estructura do while, el for y vamos a avanzar con switch. ¿Sí? Estas estructuras, la del do while, la vimos un montón de veces y es importante volver a recordar esto porque seguimos teniendo errores en las autoevaluaciones del do while, que el do while realiza al menos una vez las acciones antes de comprobar qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Va a iniciar, va a realizar la acción, va a ver si la tiene que volver a hacer, se va a ver si algo cambia en la condición y luego la vuelve a comprobar. ¿Sí? Esta era la estructura que teníamos en el pseudocódigo. Hacer todas las acciones mientras esta condición sea verdadera. Bien, ¿cómo lo pasamos eso a código real? ¿Sí? Cambiamos la palabra hacer por la palabra do, ponemos las acciones que van dentro, la posibilidad de cambiar la condición y ponemos en vez de la palabra mientras la palabra while. ¿Sí? Lo demás es igual. Lo que sí nos olvidamos acá va punto y coma. ¿Sí? Si no, no les va a compilar. ¿Sí? Entonces tenemos hacer acciones, la posibilidad de cambiar la condición mientras nuestra condición. Bueno, entonces acá hacemos lo mismo. Acciones, posibilidad de cambiar la condición, while condición. Se va a entender esto más claro si lo hacemos con un ejemplo. Así que bueno, vamos al Tinkercad. Nosotros por chat le pasamos este código y la idea es que se fijen qué es lo que hace este código. ¿Sí? La idea es que traten de determinarlo antes de ejecutarlo y luego lo ejecutemos todos y lo hagamos. Vamos al Tinkercad. Bien, si nos ponemos a analizar este código, no, bueno, Gustavo dice que funciona. La idea no era probar que funcione, la idea es que veamos qué hace. ¿Sí? Bien, este, exactamente, lo que dice nuestro compañero es que va a empezar, va a contar hasta que nosotros le demos algo, ¿sí? Ingresemos algo por serial. ¿Por qué? Empieza a contar así y cuando ingresamos algo deja de contar, ¿sí? Por el serial available. Entonces, declaramos nuestra variable contador de tipo entero, ¿sí? Inicializamos el puerto serie dentro del setup y luego hace esto, nuestro contador vale y imprimimos el valor del contador. ¿Sí? Ponemos contador más, listo. Y ahí le damos iniciar simulación. Y lo va a ir haciendo hasta que yo ingreso un valor cualquiera. ¿Qué pasaría si nosotros modificamos este código? Donde dice serial available igual 0, por ejemplo, nosotros le ponemos igual 1. ¿Sí? E iniciamos la simulación. ¿Qué va a suceder? ¿Sí? No va, hace una vez
esta secuencia y luego el serial available está en 1, no. Entonces no sigue contando, ¿sí? Pero siempre realiza al menos una vez la condición. Nosotros queremos que vuelva a contar. No va a poder suceder nada. ¿Por qué? Porque esto está en el setup. Entonces, esto entró, vino el setup y después salió del setup y vino al loop. En el loop no tenía nada que hacer. Entonces, no nos va a funcionar. ¿Qué pasa si yo ahora estas condiciones del do lo pongo dentro del loop? ¿Sí? Entonces, control X y lo pongo acá. Va a contar todo el tiempo porque va a seguir entrando al loop acá. Miren. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Va a contar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el loop vuelve a iniciar acá y va a hacer una acción y luego va a preguntar. No va a estar en 1, pero igual vuelve al loop al principio y vuelve a preguntar. Todas esas cosas de cómo va a funcionar nuestro programa es muy importante que las chequeemos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos que solamente cuente cuando tenemos un valor, tendríamos que agregarle un if acá. Sí, serial available es distinto de 0, ¿sí? Y abrimos llaves y cerramos la llave. ¿Sí? Bueno, y quedó muy fea mi indentación, así que la voy a corregir para que se entienda dónde va cada cosa. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hicimos acá? Ahí les paso el código por el chat, pero miren la pantalla. Agregué un if para que solamente cuente si hay algo dentro. Entonces, inicio mi simulación. A ver. Creo que es igual distinto. Sí. Así es el distinto. Sería available. Me faltan los paréntesis. Y el distinto sí. Sí, borramos todo lo que está acá y le damos un valor. Y esto sigue contando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo, ¿hay algo en el buffer? Sí, y le hacemos que cuente. ¿Qué pasa? Nunca va a dejar de contar porque yo nunca borré lo que había en el buffer. Simplemente miré, ¿hay algo? Sí. Para que funcione como nosotros queríamos, entonces vamos a tener que agarrar y leer nuestro buffer. Serial.read. No me interesa guardar esto en ningún lado, así que lo pongo así nomás. ¿Sí? Sí, pero porque nunca leímos el valor. Entonces va a volver a entrar acá. Entonces ahora vamos a iniciar nuevamente, vamos a borrar y a iniciar nuestra simulación nuevamente. El read va con minúscula. Entonces así podemos hacer que vaya contando de a 1. ¿Sí? Cada vez, esto te puede servir, por ejemplo, cada vez que alguien presione una tecla en el teclado, lo cuente, ¿sí? Y la envíe. Si mando una palabra, por ejemplo, hola, me va a ir contando de
todos los caracteres. ¿Sí? Bien, lo que voy a hacer es pasarles este código por el chat para que lo puedan probar ustedes. Acuérdense que van a tener que corregir los enters probablemente. El serial read les quedó con el punto, con el enter después del paréntesis, ¿sí? La utilidad que le vayamos dando a cada código va a depender de cuál es el proyecto final que querramos realizar, ¿sí? Si nosotros queremos, por ejemplo, que esto cuente todo lo que hay en un texto, pongo, por ejemplo, hola estudiantes y voy a iniciar la simulación primero, pongo hola estudiantes y me va a contar cuántas letras hay en total. Hay 15. Yo le estoy poniendo que me diga todas las veces. Puedo ponerle que simplemente lo imprima cuando sale. Todo esto nos sirve para ver cómo es el comportamiento o para ir pensando ya aplicaciones de todas estas cosas que estamos viendo. Por ahí algunos ejemplos que estamos haciendo simplemente vemos que muestren algunos valores por pantalla o por el puerto serie, pero más que nada es importante que manejemos bien estas estructuras, el if, el while y todas las que vamos a ver en esta clase, porque después estos valores que nosotros los estamos ingresando por teclado o que estamos inicializando una variable, esos valores después nos va a dar algún tipo de sensor, nos van a dar esos valores. Entonces, en base a esos valores vamos a tener que tomar decisiones. Entonces, lo importante es que podamos manejar bien todas las estructuras de todos los bucles para ir tomando las decisiones, y después van a ver que con otras librerías vamos a poder ir manejando sensores que nos van a ingresar estos datos en las variables. Y con el serial vamos a poder ir viendo qué está pasando. Esa va a ser la forma de resolver, digamos, un proyecto completo. Pero la idea de esto es que aprendan bien cómo manejar las variables y cómo manejar las estructuras de decisiones para poder ir resolviendo un problema complejo. Bien, si no hay dudas acá con el do while, vamos a seguir con el siguiente tema de la clase. Bien. Bueno, esto lo que queríamos era que miren en el ejercicio anterior cuál es la condición de salida del do while. ¿Sí? En este ejercicio, ¿alguien me puede decir hasta cuándo va a seguir haciendo esto? Creo que todos ya lo probaron y todo. Pero ¿cuál es la variable que va a ser nuestra variable de control? ¿Y cuál es la condición de salida? Que alguien lo escriba, preferentemente alguien que no sepa programación desde antes, a ver si la gente que no lo sabe lo pudo razonar bien. Lo pudo entender, se entendió el ejercicio. Bien, la condición de salida es que serial available sea distinto de 0, ¿sí? Que es la condición que va dentro. Muy bien, Gabriela, hasta ingresar un dato. Esa es la condición de salida. Y que, ¿cómo se manifiesta? Como que la variable serial available cambia, ¿sí? De valor. Bueno, todo esto es importante que siempre lo vayamos viendo en nuestro programa. ¿Cómo vamos a hacer para salir de acá? ¿Cómo hago para ingresar en este lugar? Todo eso vamos a tener que ir teniendo en cuenta cuando vayamos diagramando nuestro proyecto final o cualquier programa, por más pequeño que sea. Bien, vamos ahora con el bucle for, ¿sí?
El bucle for, si lo recuerdan, es ese bucle que usamos cuando sabemos exactamente cuántas veces queremos que se realice una acción. ¿Sí? Es como un while, es muy igual a un while, nada más que ya tenemos la cantidad de veces que queremos que realice. ¿Se puede hacer con un while contar como un contador? Sí. ¿Es la forma más eficiente de hacerlo? No. Bien, la forma del for es así. For, el contador igual a un valor inicial, punto y coma condición, punto y coma contador más. Que es lo mismo que hacíamos con el pseudocódigo, nada más que en vez de poner for, ponemos, o sea, en vez de poner desde, ponemos for. Acá tenemos el diagrama de flujo de cómo funciona un for, que entendemos que se entendió bien. Y vamos a ver, hace una acción, luego incrementa, luego se fija si la condición es verdadera. Y así lo hace hasta que la condición deje de ser verdadera y sale. ¿Sí? Vamos a ver entonces un ejemplo en el Tinkercad. ¿Sí? Vamos a pasarles el ejemplo por el chat. Bueno, la idea primero es que veamos hasta qué valor va a llegar y supónganlo, analícenlo y luego lo vamos a comprobar. ¿Sí? Este código es parecido al que enviamos, no es exactamente igual. Acá tenemos un A en vez de un I y nuestro acá arrancó 15. Este es el ejercicio que vamos a verlo después. Vamos a ver este y luego vamos a modificar para poder entender cómo analizamos los contadores. Bien, vamos a ir analizando qué es lo que hace este programa. Muy bien, Gustavo dice va a sumar hasta va a sumar y hasta que sea igual a 10, luego no va a sumar más. 10 inclusive, 11 Muy bien, 10 inclusive 11. Porque tenemos el menor igual. Si le sacamos, ponemos solo el menor, nos va a poner así. Vamos a hacer la prueba. Hacemos la iniciar simulación y llega hasta 10. ¿Sí? Lo va a hacer 11 veces, porque la primera vez que lo hace es la 0. Hace 11 veces esto, pero y llega a 10. ¿Sí? Si contamos hay 11 líneas. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Hasta que lleguemos a 11. Muy bien. Entonces, el for se entiende. Si yo, por ejemplo, pongo mal la condición, ¿sí? Por ejemplo, inicializo, pongo acá el mayor. ¿Dónde está el mayor acá? Cambiar el teclado. Un segundo. ¿Sí? Y yo borro monitor 6 e inicio la simulación, no va a hacer nada porque estoy poniendo mal las condiciones. Esto es un error muy común. Mi programa no hace esto. Bueno,
¿Por qué no lo está haciendo? Hay que ver las condiciones. Normalmente lo que se hace es poner un serial print para poder detectar si lo está haciendo, si estoy entrando o no al bucle cuando yo necesito. ¿Sí? Y luego, después de que lo terminamos, lo que se suele hacer es comentarlo para que después nosotros tengamos que hacer algún testeo, podamos dejarlo ahí. También te puede pasar que nunca salga, entonces se suelen poner mensajes. Ya salí del for, ya hice tal cosa, como que nos va avisando. Luego esas cosas los ponemos como comentarios, pero mientras nosotros vamos haciendo nuestro programa ya tenemos los lugares claves en donde vamos a ir haciendo testeos. Entonces después modificamos nuestro programa, sacamos ese comentario, o sea, sacamos la parte de comentado y lo probamos a ver si está haciendo todo lo que nosotros queremos que haga, si entran todas esas condiciones. ¿Hay alguna duda hasta acá? Bien, entonces recuerden siempre chequear el valor, ver si entra y poner mensajes para poder saber que estamos entrando a ese lugar y cuándo estamos entrando y cómo lo estamos haciendo. Bien, vamos a continuar con la presentación y vamos a ver cómo se hace con el switch. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es ver la estructura del switch, no sé si la recuerdan. Esta estructura lo que nos permite es elegir entre muchas opciones. ¿Se puede hacer esto con un if? Se puede hacer con un if, con un else if y todo, ir anidándolos. ¿Es más complicado? Sí. Entonces, cuando tenemos que elegir entre muchas opciones, lo que vamos a hacer es usar el switch, ¿sí? Entonces, esto es lo que se utiliza siempre para armar menús. ¿Sí? Si yo quiero armar un menú y que elija opción 1, hacemos tal cosa, opción 2, hacemos tal cosa, opción 3, hacemos tal cosa. ¿Sí? Para eso vamos a utilizar el switch. ¿Cómo vamos a hacer que ingresen estas opciones ahora? Con nuestro serial. Más adelante lo vamos a poder hacer con pulsadores. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver cómo es la estructura del switch. En nuestros códigos anteriores nosotros usábamos una estructura que se llamaba según. Bueno, según es lo mismo que el switch. Entonces lo que vamos a tener que cambiar es la palabra según por la palabra switch, la palabra caso por la palabra case, ¿sí? Y todo lo demás va a seguir siendo igual, salvo el default que antes lo llamábamos de otro modo. Si recordamos, esta parte es la que hace si ninguno de los valores anteriores, si no ingresó ninguna de las otras opciones. Nunca hay que olvidarse del break, que es lo que hace salir de acá, o sea, vamos a hacer todo lo que esté dentro del valor 1 hasta que llegue al break. ¿Sí? Si yo no le pongo el break, va a seguir con las siguientes instrucciones hasta que encuentre un break. Dentro del caso o el case no llevan llaves en cada opción. La llave lleva una llave grande en el switch y luego pueden llevar llaves y vamos a tener más cosas anidadas. Podemos anidar un switch adentro de otro switch, podemos meter un montón de cosas, un for, un while, lo que querramos adentro del switch. ¿Sí? Adentro de cada uno de estos casos. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es probar con un ejemplo básico cómo se hace las opciones. En este primer ejemplo no vamos a ingresar un valor nosotros, sino que nuestra variable de selección se va a llamar x, va a ser un entero y vamos a tener un valor ya asignado, ¿sí? Luego vamos a modificar para poder hacer más cosas, ¿sí? Pero ahora, primero necesitamos que prueben esto y que entiendan qué es lo que está haciendo. Les damos unos segunditos, minutitos, para que lo puedan probar.
Sí, estuve hablando y tenía el micrófono muteado. Bien, lo que hice fue pegar todo el código y acomodarlo simplemente. Lo que les decía es que dentro de la función void setup va a ir la inicialización de nuestra variable de control, ¿sí? Nuestra variable de selección, y ya le asignamos un valor acá porque vamos a hacer todavía sin que ingrese una opción la persona. Luego inicializamos nuestra comunicación serie para poder enviar cosas y como está seleccionado el 50, va a venir acá y va a entrar en el caso 50. ¿Sí? Le damos play para ver qué hace y efectivamente lo hace una sola vez y luego sigue corriendo el tiempo acá, pero sin que esté haciendo nada nuestro programa. Bueno, entonces, si nosotros podemos ir acá probando distintos valores. Si por ejemplo yo le pongo 51 e inicio nuevamente la simulación, me va a decir no vale ninguno de los valores anteriores. Detengo la simulación. Si le pongo 20, por ejemplo, me aparece vale 20 exactamente. Se ejecuta una sola vez, ¿sí? Me quedaron las cosas anteriores porque no había borrado el monitor serie. Y lo que nosotros vamos a hacer ahora es modificar. La actividad que tienen ahora es modificar cada uno. Nosotros ahora sí ya le vamos a mostrar la respuesta, pero que modifiquen este ejercicio para que les aparezca, para que puedan ingresar la opción ustedes una vez. Después vamos a ponerlos en el loop, ¿sí? Entonces, la idea ahora es que modifiquemos el ejercicio anterior para poder ingresar el valor por teclado. Le damos unos minutitos y nos avisan cuando esto ya está. ¿Sí? Les dejamos 5 minutos o si nos avisan que está antes, puede ir antes. Bien, lo que vamos a hacer entonces es que modificamos el ejercicio para poder hacer que reciba y lo vamos a tener que poner dentro del loop, como eso lo dijimos para los que recién se acoplan. Entonces, si nosotros declaramos nuestra variable dentro del setup y lo ponemos a simular, ven que nos sale un error que nos dice que X no está declarada en loop, ¿sí? X was not declared in loop. Entonces, lo que vamos a hacer es dar este tema, que se llama ámbito de las variables. El ámbito de una variable es decir, en dónde esa variable puede ser utilizada. Si nosotros declaramos una variable antes del setup, esa variable va a poder ser utilizada en cualquier lugar de este programa. Si nosotros la declaramos dentro del setup, va a ser una variable local del setup. Si nosotros la declaramos dentro del loop, va a ser una variable local del loop. Si la declaramos adentro de un if, va a ser local dentro del if. Y solo va a poder ser utilizada dentro de las llaves en donde fue declarada. Cuando nosotros declaramos una variable por fuera de todo, arriba en la zona que dijimos de declaración de variables, esa variable pasa a llamarse una variable global. Que una variable sea global significa que puede ser utilizada en cualquier lugar del código. Entonces, bien, le damos play ahora sí a nuestra simulación, abrimos nuestro monitor serie y lo podemos probar. No vale 50 y no vale ninguna de las anteriores. Estamos teniendo acá un error. No vale ninguna de las anteriores. Bien, vamos a ver por qué se está comportando de esta forma. Vamos a detener nuestra simulación y vamos a borrar. Bien, nosotros acá lo que estamos haciendo es que utilizamos un serial read. Esto nos serviría si nosotros estuviésemos utilizando caracteres. ¿Qué estamos utilizando acá? Números. Entonces va a ser serial.parseInt.
Y ahora sí, ponemos 50 y nos dice vale exactamente 50. Pongo 1 y me dice no vale ninguna de las anteriores. Pongo 20 y me dice vale 20 exactamente. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros hacemos algo en el setup, lo va a realizar una sola vez. Cuando nosotros declaramos una variable afuera, en la zona de declaración de variables, va a ser una variable global que la puedo utilizar y modificar en cualquier parte del programa. Cuando hago algo en un loop, nosotros tenemos que ver cuándo queremos que entren esas condiciones, porque esto se está ejecutando todo el tiempo, por eso agregamos este if. Si el serial available es mayor a 0, vamos a hacer esto, ¿sí? Si no, no lo vamos a hacer. ¿Qué pasa si yo saco el if? ¿Sí? Lo comento. Lo va a estar haciendo todo el tiempo, ¿sí? Si yo me olvidé de poner eso, no vale ninguno de los anteriores, no vale ninguno de los anteriores, no vale ninguno de los anteriores. Ingreso el 20 y ahí me va a decir, vale 20. No vale ninguno de los anteriores, no vale ninguno de los anteriores, no vale ninguno de los anteriores, porque está todo el tiempo leyendo, aunque no haya nada para leer. Y si no hay nada para leer, no va a ser igual a nada. Por eso es muy importante que comprobemos siempre la lógica de nuestro programa. Les pasamos ahora por el chat este programita para que lo prueben también ustedes. No sé si les salió cuando lo intentaron hacer, si tuvieron los mismos problemas que nosotros acá simulamos, para que todos puedan entender y ver cuáles son los errores más comunes. Bien, ese es el programa. Bueno, acá un compañero dice, dentro de setup es privada y no pública. Bien, es otra forma de definir global y local. Sí, nosotros preferimos utilizar el término global y local, pero si les parece más práctico utilizar el otro, no hay problema. Bien, aquí tienen el código de cómo leer más de un valor. ¿Sí? Y luego preparamos para el final de la clase un ejercicio desafío que es muy similar a todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. O sea, utilizamos el while que usamos la clase pasada, o bastante similar, un do while que hicimos hoy y un for que también lo hicimos hoy, nada más que lo hicimos que cuente de 0 a 10. Entonces, quiero que todo el tiempo que realice estas acciones y luego vuelva a mostrarme el menú. Ese es el ejercicio de desafío. Vamos a realizar el algoritmo para que el usuario pueda seleccionar por puerto serie cada una de las opciones y que cada una de las opciones y se ejecuten las acciones. A, utilizar un while y contar e imprimir desde 0 hasta 20. B, utilizar un do while para contar hasta que se envíe un dato por teclado para finalizar. Y C, utilizar un for que cuente del 0 al 9 y lo imprima. Bueno, les vamos a dar 15 minutos para que hagan este ejercicio de desafío y luego se los mostramos. Hoy nos van a quedar 15 minutos para resolver cualquier duda. Bien, acá nos piden para poder repasar un poco, ¿sí? Si anoten el problema de desafío mientras. Y vamos a hacer un breve repaso, ¿sí? De cómo leer los datos. ¿Sí? Si queremos leer un dato, vamos a tener que usar el serial available y luego vamos a usar el serial read si queremos leer un carácter y el serial.parseInt o serial.parsefloat si queremos leer números. Este es el código para recibir datos.
¿Qué es lo que vamos a tener que hacer en el ejercicio que hicimos hoy? Que planteamos, vamos a tener que imprimirle a la persona, ¿sí? Hola, por favor, ingrese alguna de estas opciones, ¿sí? A para tal cosa, B para tal cosa, C para tal cosa. Luego, si tenemos algo disponible en el serial available, ¿sí? Vamos a hacer esta pregunta con el if serial available y vamos a guardar en nuestra variable dato el valor. Ese valor dato que tenemos guardado va a ser el que vamos a tener que utilizar en el switch y vamos a tener que mostrar algo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se hacía esto. Vamos al Tinkercad, ¿sí? Bien, si vamos al Tinkercad, guárdame que tengo que sincronizar las grabaciones. Bien, si vamos al Tinkercad, vamos a empezar, ¿sí? Nosotros lo que vamos a necesitar para hacer rápido cómo mostrar un menú es una variable char, ¿sí? Que la podemos llamar dato, ¿sí? No le ponemos ningún valor a la variable si no queremos, o si querés le ponemos igual a. Cuando nosotros asignamos cosas que son de tipo charts, van con comillas simples, ¿sí? Lo que vamos a hacer es iniciar el puerto serie, ¿sí? Y vamos a hacer acá a mostrarles un mensaje, ¿sí? Vamos a poner serial.print y acá vamos a mostrar el menú, ¿sí? Acuérdense que siempre va entre comillas, ¿sí? Acá ustedes le ponen todo el texto que va para esto, ¿sí? Y le vamos a poner que después imprima la opción A significa tal cosa, la opción B significa la otra y así. Esto para la persona. Y luego vamos a hacer esto que está acá. Si tenemos el serial available, ¿sí? Si serial available es mayor a 0, va a entrar a nuestro switch, ¿sí? Entonces, voy a borrar todo lo que teníamos de este ejercicio. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Leer este valor y guardarlo en nuestro valor dato, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Ponemos dato igual. Ponemos dato igual y ponemos que tiene que estar ahí, leer el dato, entonces sería serial.read, ¿sí? Serial.read. En este punto ya tenemos guardado en datos qué opción eligió la persona. Ahora, si nosotros usamos caracteres, usamos serial read. Si usamos números enteros, vamos a usar serial.parseInt. Entonces, vamos a hacer un switch, ¿sí? Que es para poder elegir las cosas. Entonces escribimos switch y ¿qué variable es la que tenemos que analizar? La variable dato. Y abrimos y cerramos la llave. Como siempre, una buena práctica de programación. Luego vamos a escribir case, ¿sí? Ponemos las comillas y ¿qué hacemos si está el caso A? Escribimos break para que salga, ¿sí? Fíjense que el break va con el punto y coma y el case va con 2 puntos. Y acá adentro vamos a poner las
instrucciones si elige A. ¿Sí? Ahí adentro tiene que ir el for o lo que sea la opción del A. Y hacemos lo mismo con el case B. Instrucciones si elige C. Si elige B. ¿Sí? Y ponemos el break. Luego hacemos lo mismo con el case C. Esto es un ejercicio largo, no sé, o sea, lo queremos mostrar así en la clase y después ustedes lo pueden ir haciendo más lento y vamos a dejar más ejercicios de desafío. ¿Sí? Eso es un ejercicio que toma su tiempo, pero está bueno que aprendan a hacer los menús porque es algo que se re va a usar. ¿Sí? Y tenemos el default. ¿Sí? Y instrucciones si no eligió nada, si no eligió ni A ni B ni C, si no eligió ninguna de las anteriores. ¿Sí? Bien, y ahí termina nuestro switch. ¿Sí? Esta sería como la estructura básica de cómo hacer un menú. Tenemos un cosito de más, eso quería ver. Este es de acá, este es del if, este es del coso. Quiero que no tenga ningún error nomás. A ver, este abre, cierra acá. Que punto y coma. Después del switch a punto y coma. Break me faltó con punto y coma. En la 28 me marcaba, pero es porque ahí termina. Ahí está. A ver que no tenga ningún error. Bien, les pasamos, chicos, por chat este código que es el básico para un menú. Ustedes complétenlo eso con las opciones que haya adentro. Lo que pueden hacer es también ponerle que muestre algo, tipo elegí la opción A, elegí la opción B, elegí la opción C, y así de a poco ir complejizándolo más. Fíjense, acá está el código, ¿sí? Que eso se dice Jonathan, eso se puede directamente poner como un título con un serial.print. ¿Qué, ser, ¿Qué sería? O sea, sí, por ejemplo, dentro del case A poner, hola, entré al case A, ¿sí? Eligió tal cosa. Por cada caso, para ir probando se hace eso, exactamente. Entonces, bueno, les pasamos esto y lo podemos ir probando. Pruébenlos en sus PCs y ahí lo hacemos todos juntos. Bien, vamos haciendo entonces esa prueba en el menú. Vamos a ir escribiendo, elegí opción A, elegí opción B, elegí opción C. ¿Sí? Así se va construyendo los proyectos, se va probando de a poquito cada parte. Sí, dígame. Disculpe, ¿será que puede poner la presentación con la consigna y yo le saco una captura para poder trabajar? Sí, ningún problema. Ahora dame un segundito. Ahí está, este es el ejercicio. Esa consigna también va a estar subida en el Drive y también vamos a ponerle una guía de ejercicios para que puedan ir viendo cómo los van haciendo. Y la presentación también está en el Drive, subida como un PDF. Agua Curarí está un poquito más lento, todavía no terminó de subir.
probablemente porque lo están usando muchas personas. Gracias, profe. De nada. Vamos entonces al Tinkercad y voy a ir modificando con esto que les decía. Dentro del case A vamos a poner un serial punto print Bien, entonces ahora yo lo que hice fue poner dentro de cada case, estoy dentro de la opción A, estoy dentro de la opción B, estoy dentro de la opción C o no ingreso ninguna opción válida, ¿sí? Lo que hacemos ahora es abrir el monitor serie, borrar lo que teníamos antes e iniciar nuestra simulación, ¿sí? Bueno, mostrar menú dice acá porque yo no escribí todo el texto del menú, acá tendría que estar todo. Por favor, elija alguna de estas condiciones, A para tal cosa, B para tal cosa, C para tal cosa, ¿sí? Entonces, si yo presiono la letra A e ingreso, va a decir estoy dentro de la opción A. Si ingreso la B, me va a decir estoy dentro de la opción B. Si ingreso la C, me dice esto. Si ingreso una F, me dice no ingreso una opción válida. Si ingreso una A mayúscula, no ingresó ninguna opción válida. Si ingreso una B mayúscula, tampoco. Si ingreso una R, ninguna opción válida. Si ingreso la A, estoy dentro de la opción A, ¿sí? Entonces, este modelo que nosotros les pasamos es el modelo básico de un menú. Ese modelo, nosotros siempre hablábamos de cómo se hace para reciclar código y utilizarlo en distintos lugares. Bueno, se hacen estos modelos básicos, tipo esto lo pueden guardar como modelo de menú, con caracteres. Un desafío puede ser que hagan esto mismo, pero con números, ¿sí? Si tenés que tener más de 24 opciones, que son las que tenés del abecedario, de la A a la Z, vas a tener que utilizar números probablemente. Entonces, bueno, ahí vas a usar el serial.parseInt para tener todas las opciones. Bien, ¿hay alguna duda hasta acá? Bien, este ejercicio desafío nosotros les vamos a subir la respuesta de cómo lo resolvimos nosotros. ¿Hay otra forma de resolverlo? Sí, pueden haber muchas formas de resolverlo. Por eso lo interesante es que traten de resolverlo ustedes y luego ven cómo se hacía otra resolución, ¿sí? Nosotros ahora ya estamos llegando al final de la clase, vamos a subir eso y estamos subiendo ahora. Ya está subida la autoevaluación. Recuerden realizarla desde el Wapurari. Y si alguno sigue con problemas para poder ingresar al Wapurari, haga la autoevaluación desde... Les paso el link acá, pero háganlas del Wapurari. Si no la hacen desde el Wapurari, la escriben en el parte de comentarios. Ya no va a ser anónimo, escriban también ahí sus nombres, ¿sí? Y nos encontramos la próxima clase a las 9, ¿sí? Para arrancar con nuevas cosas.